Bueno, bien, disculpen, pensé que era uno de mis alumnos con discapacidad que estoy esperando el llamado, pero era otra cosa, no tenía nada que ver, bueno, ya que estaba la atendí. Bueno, ¿dudas con el asunto del conjunto de Lo positividad? último que dijo, profe, porfis. Sí, lo último es esto, que por el signo de más que tenga la C indica conjunto, ¿no es cierto? El signo de más quiere decir que todos los números x que están entre menos infinito y x1, o sea, todos estos, hacen que la función esté por arriba del eje, o sea, esté positivo. Se vuelve a repetir la misma situación acá. Todos los números que están entre x2 y x3, o sea, todos estos, menos el x2 y el x3, por eso lo ponemos entre paréntesis, ahí la función otra vez vuelve a estar positiva. Y entre 4 y x5, todos estos valores de x, la función está otra vez positiva. Menos en x4 que vale 0, por eso acá ponemos un paréntesis, y en x5 que otra vez vuelve a valer 0, por lo tanto ahí otro paréntesis. Sí, está bien. Muy bien. Después vamos a ver, porque ahora conceptualizamos la herramienta, la técnica para determinar los ceros lo vamos a ver más adelante. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad, máximos y mínimos. La herramienta para encontrar los máximos y mínimos también la vamos a ver en detalle más adelante. Ahora la idea es que tengan el concepto de lo que es un máximo y de lo que es un mínimo. Vamos a decir que, por ejemplo, acá podría utilizar los mismos gráficos. Hasta acá, hasta este valor de x, perdón, en este valor de x, la gráfica viene subiendo, 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 subiendo a la medida que aumenta la x, y en este valor de x alcanza un valor de máxima. Entonces, esa x, los máximos y mínimos de una función son valores de x también, donde la función, en el caso de un máximo, alcanza su valor funcional máximo, y en el caso de los mínimos, alcanza valor funcional mínimo. Por ejemplo, en este caso, acá, en esta x2, el valor funcional viene descendiendo, y acá alcanza el valor mínimo, en x2. Así que vamos a decir entonces, C conjunto de máximos, en este caso solamente vamos a poner menos, x1. No tiene más que un solo máximo. Digamos que si la función fuera así, acá hay otra x o hay otro máximo. La podríamos poner adentro de este paréntesis, separados por un punto y coma. Digamos que le pondríamos así, Cmax x1, punto y coma, y esta sería x3, ¿no? x3. Es decir, vamos metiendo, como metíamos los ceros, vamos metiendo todos los valores de x donde la función alcanza o un máximo o un mínimo. ¿Dudas? Sí, son dos ejemplos que los hice en el mismo ejemplo. Mal hecho, mala mía. Esto corresponde a la función cuando la modifiqué acá. Claro, si yo le saco a la función todo este pedazo que le agregué, todo esto, entonces esta es la respuesta correcta. Ahora, si le agrego el pedazo, entonces hablamos de esta, y la respuesta correcta es esta otra.
¿sí? Nada más que por no hacer dos gráficos, cambié uno. Pero todos los valores de x donde la función esté alcanzando un máximo, ahí todos esos se ponen adentro del paréntesis. No quise hacer un ejemplo con una sola, sino que le agregué otra. En el caso de los conjuntos de mínima, en este caso solo va a ser x2. Porque justamente acá, en x2, el valor funcional alcanza un mínimo. Viene descendiendo, 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 y en x2 alcanza un mínimo. En x2 la función no crece ni decrece. Venía decreciendo, y en el valor x2 no crece ni decrece. Está en un mínimo. Lo mismo que en x1. En x1 la función viene creciendo y en x1 dejó de crecer. Pero no está decreciendo tampoco. Ahí está en un máximo. Y se vuelve a repetir la función cuando vuelve a crecer acá. A partir de x2 está creciendo y en x3 alcanza un máximo. En x3 no crece ni decrece. Está justo en el máximo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe, hasta ahí está bien. Bien, ahora, fíjense que si analizamos desde menos infinito el gráfico, desde el menos infinito, esta pata que está acá, resulta que cuando la x esté en menos infinito, esa pata está en menos infinitos y sería el valor más mínimo que puede alcanzar la gráfica. Bueno, ese valor más mínimo que puede alcanzar la gráfica, cuando la x está en un número indeterminado que lo llamamos menos infinito, ese sería un mínimo absoluto. Si la gráfica, vamos a suponer, da vuelta acá, voy a toquetear de vuelta esto, y supongamos pega la vuelta para arriba. Cuando la x alcance el más infinito, este va a estar en el más infinito. Sería un máximo absoluto. Nosotros los máximos y los mínimos absolutos no los vamos a usar en la práctica. Solo lo menciono esta vez, nunca más lo voy a volver a tocar al tema. No los ponemos dentro del conjunto de máximos y mínimos, no van adentro de ese conjunto. Lo que van adentro de ese conjunto son máximos y mínimos que los llamamos relativos. ¿Sí? Son valores de máximos y mínimos que dentro del intervalo que nos dan para hacer el estudio, nosotros podemos encontrar los valores de x donde está el máximo o donde está el mínimo. Los absolutos no nos interesan, irnos a la punta de los ejes x no nos sirve para nuestros análisis prácticos. Sí para otras cuestiones matemáticas, que para el caso tampoco nos interesan. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, cierro acá y vuelvo a abrir por si las moscas necesite de vuelta escribir algo. Bien, así que tenemos máximos y mínimos absolutos por un lado y máximos y mínimos relativos por el otro. Los únicos que nos interesan en un problema práctico son los máximos y mínimos relativos. Bien, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. A ver si hay una gráfica por acá. Sí. Acá tenemos una gráfica, la D. Viene decreciendo en la medida que aumenta x. Acuérdense que para todo análisis, en el sentido creciente de las x. Si lo hacemos en el sentido decreciente, le tenemos que avisar a nuestro interlocutor. Mirá que voy a analizarlo en el sentido decreciente de las x. Si no, nuestro interlocutor, como nosotros, aprendió de una que los análisis se hacen en el sentido creciente de las x. Decíamos, en el sentido creciente de las x,
los valores funcionales van descendiendo, y en el valor de x igual 3, que es donde alcanzó el mínimo, dejó de decrecer. Así que tenemos que, hay un intervalo de decrecimiento para todos los valores de x c de decrecimiento arranca en menos infinito x y llega hasta el 3. Está excluido el menos infinito y está excluido el 3, porque en el 3, en x3, no decrece, está en un mínimo. Y otra vez vuelve a decrecer a partir de x7 hasta x10. Así que vamos a unir acá un conjunto de x más, que está dada por el intervalo 7 excluido 10. Ahí tenemos los dos intervalos de decrecimiento de la función d. Podemos ponerle por acá de d. Vamos a hacer los intervalos de crecimiento. Conjuntos crecimiento de d. Crece entre x3, excluido porque en x3 hay un mínimo, hasta x7, excluido porque en x7 hay un máximo. Unión, otra vez vuelve a crecer en x10, excluido el 10 por mínimo, perdón, 10, hasta más infinito. Los intervalos determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los ceros, los intervalos de positividad y de negatividad, son todas herramientitas que nosotros vamos aprendiendo para después interpretar el funcionamiento y cómo se comporta una gráfica, una función. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos a entrar en un tema un poco escabroso ahora. Pero si le prestamos atención van a ver que es un tema muy sencillito. Lo ideal es que tomen el concepto. Los cálculos, como les dije, los cálculos de la derivada o marginal las vamos a hacer más adelante. Ahora la idea es que tengan ese concepto y traten de memorizarlo. La función derivada o marginal de una función. Volvemos al gráfico este que tenemos acá, el 3. En el gráfico 3 hay una función de línea llena, la d, que ya sabemos cómo analizar los ceros, dónde están, no calcularlos, pero conceptualmente tenemos la idea dónde están. Podemos identificar conjuntos de positividad, podemos identificar conjuntos de negatividad, podemos identificar conjuntos de crecimiento y de decrecimiento. Y en la E también. Tenemos un conjunto de negatividad desde menos infinito hasta 3. Un conjunto de positividad que va entre 3 y 7. Otro conjunto de negatividad entre 7 y 10. Y otro conjunto de positividad entre 10 y más infinito. ¿Se ve eso? Sí se ve, profe. Bien, ahora, la función E, yo ya les adelanto, es la derivada de D. La función E es muy importante para nuestros estudios, muy, muy importante. La función derivada, o nosotros también la vamos a llamar indistintamente marginal, la función derivada o marginal nos da muchísima información sobre su principal. Quiere decir que si yo tengo la marginal de una función, voy a saber cómo se comporta la principal. Voy a decirlo de otra forma. Nosotros tenemos un polinomio D.
A partir de ese polinomio, que lo vamos a llamar la función principal, por un proceso matemático vamos a determinar una segunda función, la función derivada, o también llamada marginal. Si ahora sacamos del campo visual y nos quedamos con E nada más, esa E nos va a dar muchísima información acerca del comportamiento de la D, aunque no la tengamos a la vista. Acá la tenemos superpuesta, así que podemos tranquilamente ver simultáneamente la información que nos da E, la podemos confrontar con D porque la estamos viendo. Fíjense algunas relaciones importantes. Cuando la marginal alcanza valor 0, en A, B y C, la principal está o en un máximo o en un mínimo. ¿Notaron eso? ¿O notan eso? Sí, profe. Sí, profe. Fíjate que cuando estamos en el punto A, en la marginal, en X3, la principal está en un mínimo. ¿Está bien? Y si nos vamos a X7 de la marginal, que otra vez está en 0, ahora, en lugar de estar en un mínimo, la principal está en un Máximo. máximo. Y otra vez vuelve a repetirse acá. Cuando la marginal otra vez alcanza valor 0, su principal está Mínimo. en mínimo. Ojo que esto es una generalización, una primera aproximación. Si la marginal está en 0, ¿sí? Está en valor funcional 0, su principal está o en un máximo, decimos, o en un mínimo. No aseguramos si es máximo o si es mínimo, sino que está en una de esas dos situaciones. Después, un análisis posterior nos va a permitir saber que en el punto C, por ejemplo, la principal está en un mínimo, pero para eso tenemos que hacer un análisis más todavía. Por el momento no lo estamos haciendo, simplemente estamos sacando la primera generalización. Si la marginal está en 0, la principal está o en un máximo o en un mínimo. ¿Ahí estamos? Sí, profe. Vamos a analizar otra cuestión. Si la marginal está negativa, que se da para el conjunto menos infinito x, 3 de x, si está negativa, observo que la principal está decreciendo. ¿Notan eso? Y se vuelve a repetir acá. Cuando la marginal asume valores de x entre 7 y 10, todos estos valores de acá, menos el 7 y el 10, que son ceros, entre esos dos valores resulta que otra vez su principal está decreciendo, igual que lo que pasó antes acá. Quiere decir que cuando la marginal está negativa, la principal está decreciendo. Cuando la marginal está positiva entre 3 y 7, tiene valores positivos, observamos que la principal está creciendo. Menos en el 3 y en el 7, pero todos los valores de x del medio, entre 3 y 7, en todos esos valores la principal crece. Y otra vez se vuelve a repetir acá. Entre el 10 excluido hasta más infinito x, la principal nuevamente está creciendo. ¿Observan todo eso? Muy bien. Ahora, la marginal nos informa entonces cuándo la principal, en qué valor de x está en un máximo o en un mínimo, en qué intervalos de x está creciendo, en qué intervalos de x está decreciendo. Esa información, toda esa información nos dice la marginal respecto de su principal. Para cada valor de x o para cada intervalo de valores de x, nos dice el comportamiento.
todavía nos da más información. Cuando la marginal, vamos a ponerle para x2, acá, x2, la marginal empieza en x2, su valor funcional es menos 4. ¿Sí? Para x2, la marginal vale menos 4, o sea, su valor funcional es menos 4. Para x2, si yo desciendo por acá por la vertical, voy a encontrar este punto de acá, ahí donde está el cursor. Ese punto tiene coordenada x2. Ese punto está descendiendo a una velocidad de 4 unidades de y por cada 1 unidad de x. Os dicho en sencillo, la marginal me dice la velocidad con la que está creciendo o decreciendo su principal para cada punto de la principal. ¿Está bien? ¿Podría repetirlo, profe? Sí. Miramos la marginal E y nos centramos en el punto 2. Lo voy a ampliar un poquito más. Nos centramos en x2. Vamos hasta E y vemos que el valor funcional de la E podría seguir, ¿no? Eso no importa. Estamos en 2 y vemos que el valor funcional de la E es menos 4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Con eso en mente, volvemos al x2. Descendemos por la vertical, que son los valores que se corresponden a la x, igual 2, y llegamos a ese punto donde está el cursor. Ese es un punto que tiene como coordenada x el 2. Sí. ¿Ahí está? Bien. Acá va a haber un valor de coordenada y menos 2,6, 2,7. Ese es el valor de la función d. Pero yo observo que está descendiendo. Entonces digo, ¿a qué velocidad está descendiendo? Bueno, está descendiendo a una velocidad de, miro el menos 4, que se corresponde a la coordenada 2. Digo, en ese punto está descendiendo a una velocidad de 4 unidades de y por cada una unidad de x. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el número es negativo. Es menos 4. Entonces quiere decir que si el valor de la derivada es negativo, la principal está descendiendo. Perfecto. Eso ya lo tenía claro. ¿A qué velocidad? Justo el valor de la velocidad que valga el valor funcional. O sea que el valor funcional de la derivada me dice, por el signo, si la principal crece o decrece. Y por el número, a qué velocidad crece o decrece para ese valor de x que estoy analizando. ¿Está bien? Lo podría... ¿A qué velocidad está? Con otro valor. Perdón, ¿cómo? Si lo puedo repetir el ejemplo, pero con otro valor. Sí, Con otro vamos a usar la x5. La x5, cuando la x valga 5, yo me voy a la marginal y digo, la marginal vale 2. Positivo, perfecto. Vuelvo a la x5 y me voy hasta la d, hasta la función d. Ahí donde está la punta del cursor, ¿sí? Hay un punto de d. Acuérdense que las gráficas todas son un puntito al lado del otro. Van formando la gráfica. Y no es una raya, sino que es una sucesión de puntitos que están tan juntitos que visualmente se ven como una raya. Así que para x5 hay un valor, hay un punto sobre d que tiene coordenada x5. ¿Hasta ahí vamos bien? Por otro lado, vemos que la marginal está positiva.
quiere decir que la gráfica D está creciendo. El signo del 2, que es un 2 positivo, me dice que la principal está creciendo. La marginal está positiva, la principal está creciendo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿a qué velocidad está creciendo la principal? En x igual 2, justo ahí. Perdón, en x igual 5. En x igual 5. Justo ahí. ¿A qué velocidad está creciendo en ese punto? Está creciendo a una ¿A dos? velocidad ¿De 2 unidades? 2 unidades de i por cada una de x. Está bien. Ahora sí. Vamos a hacer otro por acá. En 7, en 8. En x8. Me voy a la marginal, me fijo en x8. El valor funcional es menos 1. ¿Sí? En x8 el valor funcional es menos 1. Bueno, vuelvo al x8. Me voy para arriba y llego hasta la principal D. Ahí estoy en un punto que compone a D, cuya coordenada es el 8, que fue el que usé para empezar el análisis en la marginal, el 8. ¿Está bien? Entonces, digo, ¿a qué velocidad está descendiendo D justo cuando la X valga 8? Bueno, está descendiendo a razón de un valor de Y por un valor de X. El hecho de que esté negativo, el valor funcional de la E, me dice que está descendiendo. ¿Y a qué velocidad? Y eso me lo da el número. El signo me dice si crece o decrece, y el número me dice la velocidad con la que crece o decrece. ¿Ahí estamos? ¿Por qué 1 de X? No, de X no. Dije de X, uno de Y. Y un valor. Perdón. ¿Por qué uno de X? Muy bien. A ver. Vamos a volver a algo que ya habíamos visto por ahí. Uno, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, este cuadriculado justo, bueno, lo vamos a checar un poquito. Ahí. A ver si estoy bien. Bueno. Acá tenemos un eje, y acá tenemos el otro. Voy a analizar con qué velocidad está creciendo esta recta. ¿Con qué velocidad crece? Bueno, cuento. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voy a analizar para todo este delta X, que me va a dar como la contrapartida sobre el eje este delta Y. Así que tenemos el delta X es 2. Vamos a hacer mejor esto. Vamos a decir que está por ahí la recta. Cuando uno lo quiere hacer bien rápido, se complica todo.
La recta la voy a poner bien, sobre el eje, sobre la rayita del cuadriculado. Esta otra la vamos a cancelar. Esta la cancelamos. Bien. Nos quedamos con esta. Hago mi delta I. Es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 menos 2, el delta X es 12. Bueno, el delta I no hace... Bueno, sí, vamos a analizarlo. Para el delta X12, el delta I es... Este eje también quedó todo chueco. Vamos a hacer un eje nuevo. Lo voy a dibujar acá. Y este eje de acá abajo lo vamos a cancelar. Entonces tenemos delta I es 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 3, delta I es 3. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bien, ya sabemos que la inclinación de la recta, ya sabemos porque estuvimos estudiando como loco, ¿eh? Estuvimos estudiando enloquecida, alocadamente. La inclinación de la recta la representamos por la letra A, y eso es delta I sobre delta X. O sea que es 3 sobre 12. Bien. Es una forma de decirlo. ¿Hay otra? Sí, por supuesto, hay otra. A ver, hagámoslo de otra forma. Como este delta X. Que la única diferencia que tiene con el otro es que es más chiquitito. Y ese delta X va a ser 2, 3, 4, 5, 6 menos 2, 4. Y el delta I correspondiente a ese delta X es este. Así que vamos a escribirla por acá. 1 sobre 4. ¿Qué información me está dando eso? El 1 es el delta I y el 4 es el delta X. Me está diciendo que para el intervalo de un delta X de 4, vamos a decirlo de otra forma, cuando la X varíe en 4, la Y aumenta en 1. Esa es la velocidad de crecimiento que tiene. Cuando la delta X aumente en 4, la función va a crecer 1 unidad. De hecho, si analizamos desde acá, 1, 2, 3, 4, la Y aumenta 1. Otra vez, la I vuelve a aumentar otro 1. Quiere decir que siempre, como es recta, se mantiene esa relación. Cada 4x aumenta 1 de I. Eso es la inclinación de la recta. Es lo que está dado por la letra A. ¿Podemos analizarlo un poco mejor? Sí, vamos a hacerlo más parecida a la pregunta como fue. Un delta X de 1. ¿Cuánto es el valor del delta I? Bueno, acá estoy viendo que la inclinación es 0,25, ¿no? Sí.
Bien, y acá se sigue manteniendo en 0,25. Sí. Quiere decir que cuando la X cambie 4 unidades, la función está creciendo 1 unidad. Quiere decir que cuando la X valga 1, cuando el delta X valga 1, la función va a subir la 0.25. cuarta parte de 1. ¿Sí? 0.25, claro. La cuarta, 0,25. La cuarta parte de 1. Eso es porque esta está creciendo despacito. Está creciendo a razón de cuarta parte de la unidad y por cada uno de X. Por cada una unidad que varíe de X. Voy a decirlo de otra forma. Está variando el valor de la Y a razón de cuarta parte de una unidad cuando la X varía 1. ¿Ahí va? ¿Puedo profe. repetir, profe, la parte de dónde sale el 1? Que está de 0,25 el de abajo, El el uno. 1 que está ahí. Lo saco de acá, Es la cuarta de parte. ahí. Claro. Y el delta I es la cuarta parte. Ah, a ver. Quiere decir que X, cuando en X se desplace en 1, en X va a crecer 0.25. Exactamente. Tal cual. Vamos a hacer una un poco más inclinada, que se vea mejor. No sé si esto se puede corregir. Sí, bien. Y acá vamos a hacer una. Sería, vamos a hacer, fíjense que estoy buscando una inclinación de 3 valores de Y por cada un valor de X. Así que acá hago otro de Y, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Digamos que este sería un pedazo de una recta que vamos a analizar. La recta sigue para arriba, quedó chueca ahí. Ahí. Digamos que sigue para acá arriba y sigue para acá abajo, ¿no? Pero tomamos ese pedacito para analizar. Bueno, primer análisis. El delta I. 1, 2, 3, 4, 3. Vamos a analizar esta parte. Así que el primer delta I que puedo tomar es este. Serían 5 menos 2, 3. Y el otro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 1, 9. Delta I, 9. ¿Cuál es la inclinación de esto? ¿Con qué velocidad está cambiando? Está cambiando a razón de 9 valores de I Sobre 3. sobre 3, correcto. Bueno, ¿qué pasa si hacemos el análisis para 2, un delta X de 2? Entonces, sería delta X de 2. El delta I va a ser hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delta I 6. Así que A es igual a 6 entre 2. Quiere decir que cuando la Y aumente 6, la X va a cambiar 2. O cuando la X aumente 2, la Y aumenta 6. Cualquiera de las dos formas está bien.
¿Qué pasa si fuera 1? Este pedacito de acá. Delta X, 1. Son todos análisis diferentes que estoy haciendo, ¿eh? Ujú. Pero todos me llevan al mismo resultado. O sea que estoy diciendo lo mismo de muchas formas distintas. 3. Así que la velocidad de crecimiento dada por la inclinación está dada por un 3 sobre 1. entre un 1. Quiere decir que la recta está creciendo a razón de 3 valores de y por cada valor de x. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, perfecto. Ya me estoy dando cuenta que si tomo un delta y de 9 y un delta x de 3, esto me está dando una velocidad de crecimiento de 3 unidades de y por cada valor de x, por cada uno de x. Cosa que se vuelve a repetir acá con otro juego de números distinto, pero otra vez esto se mantiene constante, porque es recta. Y acá se ve mejor que nunca. Quiere decir que si yo tomara un x muy chiquitito, por ejemplo, 0,00000000001, ¿está bien? El de arriba tendría que multiplicar este número por 3 y es el número que está arriba. Ujú. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. De tal forma que cuando haga la división, esto me da un A igual a 3. ¿Hasta ahí vamos bien? Supongamos que este valor de X, o sea, acá estaría el punto que tiene, esto es un 3, esto sería el X inicial, y hago el delta 1, y el 0 y el 1. Bueno, hago el delta I, acá, hago el triangulito acá, y me va a salir un delta I 0,003. Fíjense que estoy tomando un triangulito que no lo puedo dibujar directamente, de tan chiquitito que es. El grueso del lápiz es muchísimas veces más grande que el triangulito. ¿Se va viendo bien esto? Sí. Sí, sí. Eso quiere decir que la relación de velocidad entre el cambio de la X y el cambio de la Y, por tratarse de una recta, se mantiene constante en cualquier parte de la recta. Yo podría tomar arbitrariamente este valor de X, y hacer el análisis con un triangulito chiquitito acá, en ese pedacito, y armar otro triangulito ahí, y de vuelta me va a salir un 3. ¿Dudas? No, profe. Bien, eso quiere decir que la inclinación de la recta se mantiene constante a lo largo de todos los puntos de la recta. Y de hecho la velocidad con la que crece la recta se mantiene constante para todos los puntos de la recta. Entonces yo digo, bueno, en vez de andar tomándome el laburito de hacer un triangulito de 0,10 ceros de mantiza, directamente digo, ¿cuál será la velocidad con la que crecerá la función en cada punto? En este caso, para cada punto, que es un infinitésimo de X y un infinitésimo de Y, pero 3 veces más grande, la relación se va a seguir manteniendo en 3. ¿Está bien? Entonces yo digo, para cualquier punto de esa recta, la velocidad con la que crece es a razón de 3 unidades
de y por cada una de x. Vuelvo a esta relación. Si bien el triangulito que hago es chiquititito porque tiene valores muy pequeños de x, lo cual me termina dando el equivalente muy pequeño de y, pero cuando termino de hacer la división, me da 3. O sea que la relación clara que tengo que tener es que por cada 3 valores de y que crece, la x crece 1. Estoy en esta relación básica. Es fácil de visualizar una imagen donde yo veo que crece 3 cuando la x cambia en 1. En cambio, es mucho más difícil visualizar que cuando crece 9, la x crece 3. Por lo tanto, utilizo una forma más fácil de decir lo mismo. La relación de cuánto cambia la y cuando la x cambia 1. Y eso se puede aplicar tranquilamente a cualquier punto de la recta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Una vez que tenemos eso, entonces volvemos acá. Ahí está respondido por qué usamos la x1. Porque es una forma de referencia mental rápida de interpretar y fácil de ver. Si estamos en x8 y me voy a la e, o sea, me vengo para acá abajo, ahí, ¿cuál es el valor funcional y el signo? -1. Ajá. Vuelvo otra vez para acá y me voy de vuelta al 8. Ahora me voy para la E. Ahí hay un punto. ¿Ahí estamos? Un punto que pertenece a la D. A la D. Ese punto, digo, en ese punto, por la información que me da la derivada, ¿qué está haciendo la función principal? En ese punto, para esa X exclusiva, Está descendiendo. está descendiendo porque el signo del funcional está negativo en la derivada y está descendiendo a razón de un valor de y por cada un valor de x que aumenta. Por cada un valor de x que crezca en el análisis, desciende un valor de y. O sea que si vuelve a crecer otro x, va a descender otro y si vuelve a crecer otro x, y así sucesivamente. Estamos hablando de la interpretación para un punto, asociándolo con los cálculos que hicimos para la recta. ¿Ahora sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Fíjense la información que nos está dando la derivada ahora, abstrayéndonos de esta explicación. La derivada me informa con qué velocidad crece o decrece su principal para cada punto de la principal. O sea, para cada valor de x de la gráfica. Esa información me da la derivada. ¿Ahí están? Bien. Voy a ir cerrando con esto. En la próxima vamos a continuar con la derivada, con la segunda derivada, digamos, la función e, que es esta, que antes estaba en línea de puntos y ahora está en línea llena, es porque antes era la derivada de d. O sea que la d era la principal. Pero ahora e es principal de su derivada, que pasa a ser f, la que está en línea de punto. Esta f podemos llamarla de dos maneras. Es la primera derivada de e, o también podemos decir que es la segunda derivada de d, porque es la derivada de la derivada. Ustedes adelante, mientras tanto, para la próxima semana. Fíjense que cuando la f está positiva, hasta a, la e está creciendo. En a, la f vale 0, la a está en un máximo. Entre a y b, la f está negativa. La principal está decreciendo. En b aparece un mínimo. A partir de
B excluido hasta más infinito, la F crece. Y vemos que la E, perdón, crece no, se hace positiva. Entonces, y vemos que la E crece. Así que están justo las mismas propiedades que E alcahueteaba de su principal D, ahora F las alcahuetea de su principal E. Todo igual. Cuando está F en ceros, su principal está en máximos o mínimos. Pero lo que estábamos diciendo es lo siguiente, ¿con qué velocidad cambia E? Bueno, son los valores funcionales de F. Así de simple. El signo y el valor funcional de F me dice para cada punto de E y su correspondiente valor de X, de coordenada X, con qué velocidad está creciendo E o está decreciendo. ¿Ahí estamos? Perfecto. Bien. Si en un ejercicio usted nos pide calcular la velocidad, utilizamos la fórmula de la inclinación, entonces. No, vamos a usar otra fórmula. Acá lo importante es el concepto. ¿Qué información da la derivada de su principal? Después, cómo hacemos los cálculos, eso lo vemos más adelante. Bueno. Ahora, una última cosa